Vamos a continuar con la tercera fase de un CRUD y en este video tutorial pues vamos a aprender a actualizar datos con la extensión de PDO de PHP. Vamos a ir a la estructura de ficheros y aquí la tenemos. Entonces aquí en la carpeta raíz pues vamos a crear un archivo donde va a contener lo que son los datos del usuario cuando nosotros hagamos clic en el enlace de actualizar, que es el siguiente, este de aquí. Cuando nosotros hagamos clic aquí, pues va a llevar a ese archivo que vamos a crear y automáticamente se va a cargar los datos en un formulario. Entonces vamos a hacer eso. Ese sería el primer paso. Entonces vamos a crearlo. Decimos nuevo archivo y lo vamos a guardar. Ustedes pueden poner el nombre que quieran. Yo para este ejemplo pues le voy a poner datos.php. Entonces lo guardamos y vamos a copiar esta pequeña estructura que tenía listado porque es similar a la que vamos a utilizar. Lo vamos a pegar y solamente eliminamos lo que es la tabla. Entonces aquí tenemos esto donde nos muestra lo que es la bienvenida, aquí donde aparece el nombre y el enlace para cerrar sesión en caso queramos cerrar la sesión. Entonces aquí en este archivo vamos a vincular lo que es la conexión a la base de datos con PDO. Vamos a abrir la etiqueta de apertura de PHP y la vamos a cerrar. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a incluir el archivo de conexión con require-once y escribimos la ruta del archivo. Estaba en PHP, pleca para entrar ahí. Connect.php sería el archivo que contiene la conexión. Ahora aquí vamos a necesitar otro archivo. Este lo vamos a crear dentro de la carpeta procesos, que va a ser el que tendrá lo que es la conexión, o perdón, la lógica para actualizar los datos de la base de datos. Entonces vamos a regresar aquí al editor de código y vamos a crear otro archivo nuevo y lo guardamos dentro de la carpeta procesos. Yo le voy a poner de ejemplo actualizar.php. Ustedes pueden poner el nombre que quieran y pues ahí está. Entonces también vinculamos lo que es ese archivo con require-once. Escribimos la ruta, sería en procesos actualizar.php. Entonces ahí está. Este archivo ya lo tenemos preparado, este datos.php, que recordemos que va a tener un formulario con los datos del usuario o del registro que seleccionemos. Entonces para que este archivo no funcione, entonces vamos a ir aquí al archivo que se llama seleccionar.php, que está dentro de la carpeta procesos, sería este, que recordemos que ese archivo era el que tenía la lógica para seleccionar los datos de la base de datos y ahí hay un enlace que se llama actualizar. Ahorita si hacemos clic pues no funciona. Entonces vamos a programar ese pequeño enlace para que no funcione junto con este archivo datos.php. Entonces vamos a ir al archivo seleccionar.php y aquí lo tenemos. Sería este. Vamos a borrar el numeral y el símbolo de admiración y vamos a poner la ruta de este archivo. Como está en el mismo nivel, en la misma carpeta, pues solamente escribimos datos.php, escribimos este símbolo de interrogación para manipular la URL donde vamos a pasar un dato o un parámetro por el método get. Se va a llamar id, esa va a ser la variable, va a ser igual, y vamos a tomar esta parte de aquí, de este código, porque recordemos que aquí seleccionábamos los campos de la base de datos. Voy a seleccionar este porque en concreto este es el que necesito, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Después del símbolo de igual lo pego, ahí está. Entonces vamos a guardar esto y vamos a ir aquí al navegador, vamos a recargar y vamos a ver que nos esté funcionando. Y pues sí, aquí está funcionando. Como pueden ver, aquí estoy pasando el parámetro. Este tiene el valor 1, se selecciona el otro, sería este. Pues tiene el 2 y ahí está. Nos está funcionando de momento. Y ahora ya este archivo que dice datos.php pues ya lo tenemos listo. Solo faltaría este que se llama actualizar.php, que va a contener toda la lógica para actualizar los datos. Entonces primero vamos a abrir lo que es
la etiqueta de apertura PHP y no la vamos a cerrar porque solamente vamos a trabajar con código PHP. Entonces el primer paso aquí va a ser recuperar los datos del registro. Entonces vamos a verificar primero que la variable ID que viene en la URL por el método get pues venga definida. Para ello vamos a crear una condicional doble. Este código va a ser el de para recuperar datos, entonces voy aquí a comentarlo. Voy a hacer un pequeño comentario y le voy a poner que este es para recuperar los datos para que no se nos olvide. Y aquí le decimos con la función iset, vamos a preguntarle si la variable que viene por el método get, o sea la variable ID, porque así la definimos aquí en este archivo que dice seleccionar.php, que estamos diciendo que la variable va a llamar ID. Entonces aquí preguntamos si la variable ID viene vacía o no viene vacía. Si viene vacía o no viene definida, pues le vamos a mostrar al usuario un error, el que ustedes quieran. Yo le voy a decir error, no se pudo procesar la petición. Ese va a ser el mensaje de error que se va a mostrar en caso no venga definida lo que es la variable por la URL ID. Entonces vamos a probar eso de momento y voy a seleccionar uno. Ahí está, ahorita viene definida, pues no pasa nada. La voy a borrar, voy a recargar y ahí está. Ya me está mostrando el mensaje que dice error, no se pudo procesar lo que es la petición. Entonces está funcionando. Voy a regresar nuevamente aquí a la lista. Regresamos al editor de código y seguimos aquí con esta parte donde vamos a recuperar los datos. Y vamos a hacer lo siguiente. Primero guardamos lo que es la variable, esta que viene por el método get, en una variable llamada id, por ejemplo. Y ahora vamos a hacer una petición a la base de datos. Vamos a crear una variable, por ejemplo, que se llame consulta. Va a ser igual. Y recordemos que la conexión que teníamos, la variable sería la PDO, la que vamos a utilizar siempre. Entonces escribimos PDO y llamamos el método prepare para preparar la consulta que vamos a realizar ahorita. Y le vamos a decir que queremos seleccionar con select asterisco from, o sea todo de la tabla usuario, porque creo que así se llamaba, quiero ver si están minúsculas, y sí, usuario, ahí está. Entonces le decimos que queremos seleccionar todo de la tabla usuario cuando, o sea where, cuando el ID sea igual a un marcador llamado ID. Este marcador lo vamos a sustituir aquí abajo. Ya sabemos que se hace con el método binParent. Entonces vamos a utilizar la variable consulta, porque la variable consulta ya heredó lo que es la conexión a la base de datos y ya tenemos la consulta preparada. Entonces le decimos binParent y le decimos que queremos sustituir lo del valor, perdón, el marcador ID. Ponemos dos puntos ID, separamos coma y le pasamos el valor que va a ser lo que trae la variable ID. Entonces lo pasamos aquí, ID, ahí está. Antes de continuar, pues recordemos que hemos aquí seleccionado o vamos a utilizar el valor ID, porque recordemos que ese valor aquí en la base de datos pues es único, nunca se repite. Entonces ese campo lo podemos utilizar para seleccionar datos de un registro en concreto, o también para actualizar datos de un registro en concreto. Entonces por eso hemos utilizado ese valor y vamos a continuar aquí con nuestro ejemplo, actualizar.php, y aquí ya pasamos lo que es el parámetro, el marcador en la consulta. Ya lo sustituimos en esta parte y ahora lo que nos falta es ejecutar esa consulta. Entonces mandamos a llamar la variable consulta, llamamos el método de execute con el símbolo de flecha y escribimos execute, y ahora vamos a finalizar con punto y coma
Y ahora vamos a hacer una comprobación. Con una condicional pues vamos a comprobar que existe ese registro o si no existe en la base de datos. Vamos a utilizar una condicional doble. En caso exista, lo vamos a comprobar de la siguiente manera. Entonces vamos a utilizar siempre la variable consulta, que es la que contiene la conexión a la base de datos porque ha sido heredada aquí. Ya tiene preparada la consulta y todo. Entonces le decimos que queremos ejecutar el método row count. Entonces le decimos que necesitamos el método row count. Este método row count nos va a servir para comprobar cuántas filas han sido ejecutadas o han sido afectadas por esta consulta. Entonces aquí vamos a terminar la sintaxis, aquí está. Y le vamos a decir que si esta parte de la consulta o si la consulta afectó lo que es una o más filas, entonces quiere decir que si hay un registro con ese ID. Y si no, aquí en el else, pues vamos a ponerle un mensaje de error y le vamos a decir, por ejemplo, ocurrió un error. Entonces ahí está. En caso no haya ningún registro con este número del ID, le va a mostrar al usuario que ocurrió un error porque no existe ese ID. Aquí solamente vamos a mostrar ocurrió un error, no le vamos a especificar qué, porque el usuario no tiene que saber qué tipo de error es que está ocurriendo. Entonces lo voy a guardar ahorita y lo voy a probar. Voy a recargar, vamos a actualizar y está funcionando. Vamos a comprobar, por ejemplo, solo tenemos el ID 1, 2 y 3. Por ejemplo, si yo aquí pongo que el ID es igual a 7 y le doy enter, me va a decir que ocurrió un error porque ese ID no existe. Entonces lo vamos a regresar aquí nuevamente al listado y vamos a continuar aquí con el ejemplo. Entonces, si este registro existe, el que pasamos aquí en la consulta con el ID que hemos recuperado por el método get, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a guardar aquí en una variable, por ejemplo, que se llame fila. Vamos a decirle que va a ser igual y vamos a utilizar siempre la variable consulta, que es la que contiene la conexión y esta consulta preparada. Y le vamos a decir que queremos utilizar el método fetch. Este método nos va a permitir hacer un array asociativo. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar lo que es el formulario de registro, este que tenemos acá. Lo vamos a copiar de momento porque el formulario va a ser casi igual, pero no vamos a estar escribiendo tanto código, entonces solo lo copiamos y escribimos con eco, entre comillas simple. Vamos a pegar ese formulario, ahí está, lo voy a tabular para que se vea un poco mejor. Ahí lo tenemos, finalizamos aquí con punto y coma. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a tener que pasar lo que es este ID, porque también lo vamos a utilizar para realizar la consulta a la base de datos para modificar lo que es un registro. Entonces el ID no lo vamos a mostrar en el formulario, entonces vamos a copiar un input y vamos a crear un input pero de tipo hidden, o sea oculto. Borramos esto que dice required, no lo vamos a necesitar. Y aquí en el name le vamos a poner que va a ser ID y le vamos a pasar un valor con value es igual, abrimos, cerramos comillas dobles. Aquí vamos a pasar el valor que tenemos del ID del que acabamos de seleccionar aquí en la consulta. Entonces vamos a finalizar aquí la cadena. Como podemos ver, aquí empieza con comillas simple, entonces terminamos, escribimos punto punto para concatenar otra variable y terminamos con comilla simple. Ahí está. Ahora esta variable fila la vamos a utilizar aquí. Decimos que fila, como es un array asociativo, abrimos corchetes y le decimos que queremos utilizar el valor ID de la base de datos, o sea, este campo que tenemos acá. Entonces regresamos nuevamente
y guardamos y vamos a copiar esta parte que dice value, porque todos los campos estos van a llevar un value. Vamos a ir aquí a este del nombre, lo pegamos y aquí le ponemos nombre con N mayúscula, porque ese sería así como está escrito aquí en la base de datos. Recordemos, nombre con N mayúscula, apellido con A mayúscula, email con E mayúscula. Entonces aquí regresamos y vamos a la parte de apellidos, aquí el campo apellido, pegamos el value y aquí le ponemos apellido, vamos a ir al email y aquí vamos a pegar, le decimos que queremos el email. Vamos a ir aquí a comprobar que nos esté funcionando aquí el ejemplo, que nos esté recuperando los datos. Por ejemplo, voy a seleccionar este y está, como pueden ver, está recuperando los datos de la base de datos al hacer clic. Entonces nos está funcionando de momento. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. En esta parte donde tenemos lo que es la clave, sería aquí. Vamos a crear un párrafo antes para darle instrucciones al usuario de cómo va a actualizar lo que es la clave, porque recordemos que la clave no se actualiza siempre, solo cuando el usuario vaya a hacerlo. Entonces aquí le vamos a decir que para actualizar la clave decimos para actualizar la clave, por favor ingrese la nueva clave y repítala. Entonces aquí le estamos dando instrucciones que va a tener que ingresar la clave y repetir la clave. Entonces necesitamos dos inputs de tipo clave, sería esta de tipo password, el type password del input, y aquí vamos a ponerle nombres diferentes. Vamos a ponerle, por ejemplo, clave N1 y clave N2. Ahí está, vamos a guardar esto. Voy a copiar este input que tenemos aquí de tipo hidden, porque recordemos que aquí el email también es único. Hay veces que se va a actualizar y hay veces que no. Entonces, para hacer una pequeña comprobación de ese input o de ese email, vamos a hacer lo siguiente. Aquí le voy a poner, por ejemplo, este que tiene el email, el que va a ver el usuario va a ser el email nuevo. Vamos a ponerle email N. Y el que está aquí arriba, pues me equivoqué, perdón. Y el que está aquí arriba, le vamos a decir que va a ser el email actual, el que no ha sido actualizado. Y aquí vamos a decirle que también queremos recuperar el campo email. Vamos a guardar esto y vamos a visualizarlo en pantalla. Recargamos y ahí está. Aquí ya le está diciendo el usuario que para actualizar la clave, por favor ingrese la nueva clave y repítala. Es decir, que mientras el usuario no ingrese la clave y no la ingrese bien, entonces no va a poder actualizar lo que es los datos. Tiene que escribir la misma clave aquí arriba y aquí abajo en los dos campos. Aquí también el email, en media vez no cambia aquí lo que es este texto o no cambia el email, pues no se va a actualizar. Pero si lo cambia, sí vamos a tener que actualizar el email en la base de datos. Entonces por eso hemos creado ese tipo de input de tipo email, de tipo hidden, que tiene el email actual. Sería este que estamos viendo aquí en pantalla. Y aquí le vamos a poner en el texto clave nueva. Le ponemos repita clave nueva, porque aquí si visualizamos solo ve clave, entonces le damos más instrucciones, clave nueva, repita clave nueva. Entonces ahí lo tenemos. Hasta ahorita hemos terminado esta parte donde se recuperan los datos de la base de datos y ahora vamos a procesarlos para poder actualizarlos. Es decir, al enviar este formulario, pues vamos a actualizar los datos según lo haya ingresado lo que es el usuario. Entonces aquí arriba vamos a hacer ese proceso para actualizar datos. Entonces voy a comentar esta parte, le voy a poner aquí
actualizar datos. Entonces aquí voy a escribir todo el código para actualizar datos y primero tenemos que comprobar que aquí el formulario ha sido enviado. Vamos a necesitar dos campos. Vamos a tomar este que es el nombre y también vamos a utilizar el del apellido. Entonces, como aquí estamos utilizando el método post, vamos a comprobar que las variables post no vengan vacías. Vamos a hacer una condicional simple y le vamos a decir que iset si la variable post llamada nombre, que estamos aquí abajo, aquí la tenemos, si esa variable post viene definida, es decir, no viene vacía, y la variable post llamada apellido no viene vacía, es decir, cuando hemos enviado este formulario, pues vamos a seguir con el proceso de actualización. Si no, pues no vamos a hacer absolutamente nada mientras no se envíe lo que es ese formulario. Entonces vamos a continuar aquí. Y el primer paso que tenemos que hacer es guardar en variables todos los campos que hemos estado enviando con este formulario. Entonces primero vamos a guardar lo que es el ID, es igual, y escribimos símbolo de dólar, guión bajo post, para recuperar la variable y vamos a ir a ver al formulario qué nombre le pusimos, si era ID, ahí está, se llama ID. Bueno, aquí me equivoqué. ID, ahí está. Voy a copiar esta parte para hacerlo un poco más rápido. Donde vamos a cambiar el nombre de la variable y aquí la variable que queremos recuperar. La segunda que vamos a recuperar es el nombre. Entonces le voy a poner nombre. Vamos a recuperar la tercera, sería apellido. Vamos a recuperar la otra que sería esta que dice email a. Pegamos y aquí le ponemos el mismo nombre. Me equivoqué ahí. Sería email a, ahí está. Vamos a recuperar la otra donde la tenemos, sería este input que sería email n. Seleccionamos también la otra parte y ponemos email n. Pegamos nuevamente, vamos a guardar de momento. Y vamos a recuperar ahora lo que es la clave, donde está, sería esta. Dice clave n1 y clave n2. Seleccionamos aquí y ponemos clave n1. Pegamos y aquí ponemos clave, bueno, no selecciona la otra parte, sería clave n2, ahí está. Entonces de esta forma ya hemos almacenado todos las variables que han sido enviadas por el método post con el formulario. Y el primer paso que vamos a hacer es el siguiente. Tenemos que comprobar que no haya otro email registrado. Por ejemplo, si yo quiero actualizar el email de este usuario, yo ya no puedo poner otro email que esté registrado. Por ejemplo, que dice carlos@gmail.com. Si yo quiero actualizar el email de este registro, por ejemplo, la usuario@gmail.com, pues me va a decir que no puedo porque ese email ya está registrado en la base de datos. Entonces es la primera validación que tenemos que hacer y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a comprobar primero con un if y un else. Primero vamos a comprobar si el email lo vamos a actualizar. ¿Y cómo hacemos eso? En este email, esta variable email a que dice aquí, es la que tenemos en el campo oculto, y le decimos que si esta es distinta a la que viene aquí en email nuevo, quiere decir porque vamos a modificar el email. Si no, pues no lo vamos a modificar, porque recordemos que el email a es un campo oculto
donde se mantiene lo que es el email que está en la base de datos, y este es el que está escribiendo el usuario en el input de la actualización, sería este de aquí. Entonces, como si yo no lo cambio, quiere decir que no lo voy a actualizar, pero si yo lo cambio, quiere decir que sí lo voy a actualizar. Entonces aquí comprobamos, si es distinto quiere decir que sí se va a actualizar, pero si no, vamos a utilizar una variable que se llame, por ejemplo, email f, o sea, email final, y siempre va a ser el mismo email que tenemos en la base de datos, cuando no vamos a actualizar el email. Pero si lo vamos a actualizar, vamos a escribir lo siguiente: tenemos que comprobar en la base de datos que ese email no se encuentre. Entonces vamos a utilizar una variable, por ejemplo, que se llame consulta1, va a ser igual, utilizamos la variable que tiene la conexión, que sería PDO, y le vamos a decir que necesitamos utilizar el método prepay, y vamos a escribir la siguiente consulta a la base de datos. Abrimos aquí comillas y le decimos que seleccione todo de la tabla usuario cuando el ID sea igual, y le ponemos un marcador que se llame ID. Vamos a decirle que seleccione todo de la tabla usuario cuando el ID sea igual al ID. Bueno, aquí me he equivocado, no es ID. Aquí estamos comprobando lo que es el email, no un ID. Entonces aquí me había equivocado. Y le vamos a hacer lo siguiente. Como lo que queremos comprobar es que si el email que está escrito aquí ya está registrado en la base de datos, o sea, aquí en la base de datos, si ya está registrado, pues no lo puedo cambiar, pero si no está registrado, pues sí lo puedo cambiar. Entonces aquí vamos a utilizar la variable esta que dice email n, donde vamos a sustituir lo que es el marcador. Lo pegamos y le decimos que vamos a necesitar el método getParent, donde vamos a pasar primero el nombre del marcador, sería email. Le decimos que vamos a sustituirlo por lo que trae la variable email n, o sea el nuevo valor del email, y ahora vamos a ejecutar a consulta. Entonces copiamos esta variable, la pegamos y le decimos que se ejecute con execute. Una vez ejecutada esta consulta, vamos a ver cuántas filas han sido afectadas con el método raw count, pero primero vamos a hacer la estructura de la condicional doble. Ahí está, y le vamos a decir que a consulta 1 que queremos utilizar lo que es el método raw count, y le decimos que si es mayor o igual a 1, le vamos a decir al usuario con echo, vamos a mostrarle un mensaje y le vamos a decir error, dos puntos, el email ya está registrado. Entonces aquí le estamos diciendo al usuario que no puede poner ese email porque ya está registrado, y aquí terminamos la ejecución del código con exit, porque ya no, si aquí nos dio error, pues ya no vamos a seguir con la actualización de los datos. Y si no, quiere decir que ese email pues no está registrado en la base de datos, y le vamos a decir aquí con la misma variable de email f, email final va a ser igual al nuevo valor que trae el input. Lo pegamos y ahí está. Entonces aquí en este pequeño código que está aquí, estamos primero verificamos si el usuario va a cambiar lo que es el email. Si no lo cambia, pues se va a mantener el email el que está en la base de datos, y si no, vamos a hacer la comprobación en la base de datos si ese email está registrado.
En caso esté registrado, le vamos a mostrar un error diciendo al usuario que está registrado, y si no, pues ahora la variable email final o email f va a ser actualizada al nuevo email que acaba de ingresar el usuario. Entonces ya tenemos en la primera parte donde hemos comprobado si el email está registrado o no está registrado en la base de datos. Voy a hacer la prueba. Vamos a regresar aquí, voy a recargar. Por ejemplo, le voy a decir, voy a utilizar este que dice usuario@gmail.com. Me tiene que decir que ese correo electrónico ya está registrado en la base de datos. Entonces escribo usuario y envío el formulario con guardar, y me está diciendo que compruebe que ingrese la clave. Esto no está programado de momento, lo voy a enviar y me dice que tengo un pequeño error aquí donde dice email n en la línea 8. Vamos a verificar aquí, vamos a ver aquí donde tenemos ese input, sería aquí, dice email a, aquí nos falta email n, no le hemos puesto ese nombre, y aquí si se lo cambiamos como tenemos aquí email n, entonces por eso me está mostrando ese error. Voy a recargarlo nuevamente y le voy a enviar el formulario. Lo voy a recargar mejor y le damos en guardar, y ahí está, no se actualizó porque como el email no existe, pues no pasa nada, aunque me debería mostrar lo que es el error. Voy a verificarlo rápidamente y pues todo está bien. El código aquí voy a utilizar nuevamente, voy a cambiar aquí el email, por ejemplo usuario@gmail.com sería este que está aquí registrado. Escribir la clave, cualquier cosa, como ahorita no está programado esto, pues no funciona, y le damos en guardar. Bien, ahí está, me está diciendo error que el email ya está registrado en la base de datos. Entonces no está funcionando esa parte de la validación del email, que si ya está registrado pues no podemos actualizarlo. Entonces ahora revisamos aquí el editor de código y aquí sería la parte del email, y ahora vamos a validar que la contraseña coincida. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Primero tenemos que comprobar si el usuario va a actualizar la clave o no la va a actualizar. Es decir, si llena estos dos campos, quiere decir que sí va a actualizar lo que es la clave, y si no, pues se va a mantener por la misma que está en la base de datos. Y vamos a hacer eso de la siguiente manera. Vamos a hacer una condicional doble con if else. Aquí en esta parte dentro de la condición vamos a verificar que los dos inputs pues no vengan vacíos para poder cambiar la clave. Caso contrario, pues no vamos a cambiar la clave y la vamos a mantener. Entonces aquí primero, como aquí tenemos las variables, que sería clave n1 y clave n2, estamos viendo aquí que recuperamos las claves, pero aquí tenemos que procesarlas por el hash md5, porque recordemos que aquí en la base de datos tenemos guardado esas claves con el hash md5. Entonces aquí solamente vamos a hacer lo siguiente rápidamente: md5, abrimos paréntesis y lo cerramos después del último corchete. Cerramos aquí y aquí ponemos md5 y abrimos este paréntesis y cerramos paréntesis. Ahí está. Entonces ya terminamos esta parte aquí del md5, y aquí le decimos a esta variable, por ejemplo, clave n1. Si clave n1 es distinto de nada, es decir, si viene vacía, si no viene vacía, perdón, y si la variable clave n2 no viene vacía, quiere decir que vamos a actualizar la clave. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente: vamos a comprobar primero que las claves coincidan, o sea que lo que está escrito en el campo clave n1 coincida con lo que dice clave n2, o sea que si son iguales. Y para ello hacemos aquí una verificación bastante fácil.
Le decimos que si aquí vamos a hacer la primera estructura, la condicional doble. Está. Aquí en la condición le decimos que si clave N1 es distinto con este símbolo, es distinto a clave N2, quiere decir que el usuario se ha equivocado a la hora de escribir las claves en el formulario, y le vamos a mandar un mensaje de error, por ejemplo, que diga error, las claves no coinciden. Iniciamos con punto y coma y detenemos la ejecución del código PHP porque se ha mostrado el error que no existe, es que las claves no coinciden. Y si no, pues quiere decir que está bien. Las dos claves que han sido ingresadas coinciden, y vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que preparar la consulta y le vamos a decir lo siguiente. Vamos a utilizar una variable que se llame consulta2, va a ser igual, utilizamos la variable PDO, que va a ser la que contiene la conexión a la base de datos, y le decimos que queremos preparar la consulta con prepay, y la consulta la siguiente. Abrimos aquí comillas dobles, y le decimos update, y ahora vamos a escribir lo que es el nombre de la tabla, que sería usuario. Escribimos la palabra set, y ahora tenemos que ir poniendo los nombres de los campos de la base de datos que queremos actualizar. Entonces aquí decimos update usuario set, ponemos el primer campo que sería nombre, después apellido, después email y solamente ese, y la clave también, porque en esta parte estamos comprobando si va a actualizar la clave el usuario y si está bien escrita. Entonces aquí le ponemos nombre, va a ser igual, y le ponemos el marcador, por ejemplo, que se llame nombre. Ahora vamos a pasar al segundo campo de la base de datos, que sería el de apellido. Va a ser igual, y pasamos un marcador que se llame apellido, escribimos coma, pasamos el tercer campo, que sería el de email, es igual, pasamos un marcador que se llame email, y ahora vamos a escribir coma, pasamos el otro que sería el de clave, va a ser igual, y aquí podemos ponerle un marcador que se llame clave también, y le decimos where, o sea cuando el ID sea igual a un marcador llamado ID. Entonces aquí estamos diciéndole como update que actualice la tabla usuario set, o sea que defina el nombre o que actualice el nombre con el valor, el nombre que vamos a pasar aquí, pero aquí estamos pasando primero un marcador y después este marcador lo vamos a sustituir por un valor aquí más abajo, y aquí le vamos poniendo también el marcador del apellido, el marcador del email y el de la clave, cuando el ID sea igual al ID que estamos recuperando aquí arriba. Pero ahorita solamente hemos puesto los marcadores. Ahorita vamos a sustituir esos marcadores por los valores reales. Entonces aquí copiamos esta variable consulta2, le decimos que vamos a utilizar el método getPara, y aquí pasamos el nombre del marcador. Vamos a empezar con este marcador que se llama nombre, escribimos coma, y vamos a decirle que va a ser igual a la variable nombre que tenemos arriba. Voy a copiar esto, lo pego
y aquí le voy a cambiar el marcador. Ya no va a ser el marcador nombre, va a ser el marcador apellido. Y también cambiamos aquí el nombre de la variable por la que queremos ponerle a ese marcador. El valor sería este de la variable apellido. Pasamos el otro marcador que sería este del email. Lo pegamos, le ponemos email. Y aquí en este donde el nombre de la variable va a ser esta que dice email f o email final, porque recordemos que aquí hicimos primero la validación del email. Y si todo está bien, pues guardamos el nombre guardamos el valor del email en una variable llamada email f. Entonces vamos a utilizar esa variable, la pegamos aquí. Ahora vamos a copiar esta parte, pegamos nuevamente, utilizamos el marcador clave y aquí le vamos a decir que vamos a sustituir el valor de s por cualquiera de las dos claves que vienen, porque las dos serían idénticas. Por ejemplo, esta de clave n2, ahí está. Y el último que nos faltaría, el último marcador por sustituir, sería este que tiene el marcador id. Entonces aquí lo cambiamos, escribimos id y el valor que le vamos a poner va a ser el que hemos recuperado aquí arriba, que está almacenado en la variable id. Y ahí está. Entonces aquí ya lo tenemos listo. Esta parte aquí ya está lista, donde hemos comprobado que si la clave viene escrita tanto en el primer campo como en el segundo sean iguales, entonces todo va a estar bien. Y si no, pues si esta parte no está bien escrita, o si las claves no coinciden, le vamos a decir al usuario que las claves no coinciden y terminamos la ejecución del script PHP. Y si están bien escritas, pues vamos a preparar la consulta y le cambiamos los marcadores. Voy a copiar esta parte porque la voy a necesitar. Y aquí como pueden ver, la primera comprobación era que si los campos de las claves venían escritos, es decir, que el usuario va a cambiar la clave y hacía todo este proceso. Pero si no, quiere decir que no vamos a actualizar ese campo en la base de datos. Entonces aquí copiamos esta parte, la misma que está aquí arriba, y aquí solamente vamos a borrar esta parte donde dice clave. Borramos el marcador, el campo y esta coma que tenemos ahí. Y aquí donde dice bit param, pues también borramos esa parte donde está la clave, sería este. Ahí está. Entonces aquí ya hemos comprobado también si vamos a actualizar o no vamos a actualizar lo que es la clave. Y comprobamos que las claves coincidan las que hemos escrito en el formulario. Ahora el siguiente paso que nos queda hacer es ejecutar la consulta 2, o sea, lo que trae esta variable consulta. Entonces aquí lo voy a escribir aquí abajo. Voy a hacer la condicional doble. If, else, le digo a consulta 2 que quiero el método execute, o sea que voy a ejecutar lo que es la consulta, porque en esta parte de aquí lo que hice fue solamente preparar la consulta y aquí la voy a ejecutar. En caso se ejecute satisfactoriamente lo que es la consulta, le voy a decir al usuario, o le voy a mostrar al usuario el mensaje: datos actualizados. Y si no, pues le voy a decir con echo, le voy a mostrar un mensaje que diga error, no se pudo actualizar los datos. Ahí está. Entonces hasta aquí hemos llegado con todo el código, que ya nos tiene que funcionar. Vamos a probarlo.
Vamos a hacer la prueba, voy a recargar aquí, por ejemplo le voy a poner Carlos 2, Alfaro 2, aquí le voy a poner Carlos 2 y aquí voy a escribir le voy a cambiar la clave. Por ejemplo aquí le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. Voy a escribir 1, 2, 3 y me tiene que decir que la clave no coincide con la que estoy escribiendo aquí abajo. Le doy en guardar y ahí está, me dice error, las claves no coinciden. Porque las claves no son las correctas. Entonces no está funcionando también esta parte que hemos verificado que la clave sea la misma. Voy a recargar aquí. Y como estoy seleccionando ese registro de Carlos, voy a tratar de cambiar el correo. Voy a ir aquí al código, aquí donde tenemos estos formularios, estos inputs. Y si me olvidaba que ahí donde lo tenemos sería en esta parte. Le quitamos este atributo require que viene con el formulario donde lo copiamos, que era aquí en el de seleccionar, no, en el de registro, perdón. Le quitamos esos atributos para que no nos dé problemas a la hora de querer actualizar lo que es los datos y no actualizar lo que es la clave. Entonces por ejemplo voy a actualizar el correo. Le voy a decir que lo quiero cambiar por el que dice usuario @gmail.com. Lo voy a guardar y me dice que no puedo porque ese email ya está registrado, entonces no está funcionando bien. Por ejemplo aquí voy a ponerle Carlos 2, Alfaro 2, usuario 2, por ejemplo. Aquí voy a poner usuario 2, no voy a actualizar la clave y le doy en guardar. Me dice datos actualizados. Vamos a verificar que aquí cambie lo que es en la base de datos. Recargamos y ahí está. Como podemos ver, se actualizó lo que es aquí esta parte. Vamos a intentar actualizar lo que es solamente la clave. Por ejemplo, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Escribimos aquí abajo también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Presionamos aquí el botón guardar. Aquí sería actualizar. Ustedes pueden poner el nombre que quieran aquí en el botón que está aquí. Aquí tenemos aquí, le voy a cambiar para que veamos. Porque recordemos que solo lo copiamos y lo pegamos de aquí del formulario de registro. Pero se tendría que ser actualizar. Entonces aquí me dijo que actualicé la clave, como vimos anteriormente, envié el formulario. Y vamos a ver que cambia esta parte de aquí del hash. Entonces vamos a recargar. Y ahí está, cambió. Entonces quiere decir que la clave se actualizó. Actualizamos aquí, voy a recargarlo nuevamente. Y ahí está, dice actualizar ahora sí. Entonces esto ha sido todo por este video tutorial donde hemos aprendido cómo actualizar datos con la extensión de PDO. Ha sido bastante largo, pero creo que vale la pena aprender este tipo de métodos para actualizar lo que son datos de la base de datos. Entonces nos vemos hasta el próximo video.